si los tiempos son correctos, entre Abraham y Jesús hay unos 1800 años, entre Abraham y nosotros muchos más todavía. Obviamente es mucho tiempo, estamos hablando de casi 3000 años, en la historia de la humanidad no es mucho, es poco, pero de quienes vivieron con Abraham a Jesús no quedó nadie. Y del tiempo de Jesús al nuestro, tampoco. Estoy hablando de la condición humana. El único personaje que estuvo en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Jesús, y que está en nuestro tiempo, es Dios. Intacto. Dios es el autor de una idea maravillosa, por supuesto, como todo lo que hace Dios, ¿no? Dios irrumpe en la historia de los hombres, ya había creado, después hay un montón de relatos que son mitos, que son mitos de origen, ¿no? El principio del hombre, el principio de la mujer, el principio del pecado, pero en un momento de la historia, en esto que digo, 1800 años antes de Jesús, Dios irrumpe en la historia de los hombres, manifestándosele a un hombre llamado Abraham. Abraham es un hombre muy rico que vive en una tierra que se llama Ur, que pertenece al país de los caldeos, y allí Dios lo llama y le dice: vamos, vamos Abraham, deja todo lo que tenés y vamos, y yo te voy a dar otra tierra y te voy a dar descendencia. Ustedes saben que el gran dolor y la gran pena de Abraham era no tener hijos. Entonces Dios le dice: vamos, vamos, yo te voy a dar tierra y te voy a dar descendencia. Y entonces a partir de ahí, Abraham empieza a caminar. Dios le promete ser un pueblo. Dios le promete ser el padre de un pueblo. Dios confirma ya en el primer llamado que nadie, ninguno de nosotros, fue creado para sí mismo. Nadie vive para sí, va a decir San Pablo después, ¿no? Todos vivimos para Él, pero además todos vivimos para una misión que Dios nos confió. Ninguno de nosotros fue creado para nosotros mismos, para nuestro propio placer, para nuestro propio disfrute. Todos fuimos creados en función de alguien o en función de los demás. Cuidado, tiro este dato para el juicio final, ¿no? No sea cosa que lleguemos y le digamos a Dios: ay, mirá, Señor, lo gordo que estoy de cosas buenas que hice para mí, y Dios nos diga: pero yo te puse para el otro, para este, para aquel. ¿Qué hiciste? ¿O te pensaste para vos solo? Te haré padre de un pueblo y todo el mundo va a ser bendecido por vos, a través tuyo. Entonces empieza el tiempo de Abraham, es esto, es un caminar constante. Abraham va a caminar todo el tiempo y va a caminar alegre y va a caminar esperanzado, y por momentos se va a enojar y por momentos va a dudar y le va a preguntar a Dios: ¿y la tierra? ¿Y la descendencia? Me estoy poniendo viejo, Sara también, ¿y cuándo vamos a tener un hijo? ¿Y cuándo voy a llegar a la tierra? Le hace preguntas a Dios y se queja como nosotros, ¿no? Que alguna vez le habremos hecho alguna pregunta o alguna vez habremos dudado. El caminar de Abraham es un camino de obediencia y de fe, donde Dios, a través de su palabra, lo va acompañando y lo va guiando. Después viene el camino de Jesús. Jesús camina todo el tiempo. Del bautismo en adelante nosotros lo tenemos a Jesús caminando todo el tiempo, y cada tanto se detiene. Y en un momento se detiene, sube a un monte
y proclama las bienaventuranzas. Y en otro momento se detiene junto al lago de Genesaret y multiplica panes y peces. Y en un momento se detiene porque llegan a un pueblo y llevan a enterrar al hijo de una mujer viuda y lo resucita y sigue, siempre sigue. Y en un momento del caminar le dice a sus discípulos que lo van a matar. Para los discípulos la noticia es malísima, es muy fuerte. Entonces, casi como compensando, toma a 3 de ellos, a Pedro, a Santiago, a Juan, los lleva a una montaña, al monte Tabor, y allí se transfigura. ¿Qué quiere decir? Les muestra su gloria. Como diciendo, frente al dolor y al sufrimiento, yo les muestro la respuesta. Nosotros no somos masoquistas, no nos gusta sufrir, pero tampoco estamos negados a una respuesta del sufrimiento. Tenemos respuesta al sufrimiento. La gloria de Dios, la luz de Dios, es nuestra respuesta al sufrimiento. Y entonces Jesús se manifiesta glorioso en la montaña. Y los discípulos primero se fascinan, tanto que Pedro le dice, hagamos 3 carpas, nos quedamos acá. Ni se acordó Pedro de lo que se vivía abajo, ni de los otros 9 pobres que habían quedado allá abajo. Vamos a quedarnos acá. Y al rato le agarra miedo. Cuando se da cuenta de qué es la cosa, que aparece la nube y Dios que habla, les agarra miedo. Miedo y gloria. Nuestros días, nuestra vida, por momentos todo parece hermoso y nos sentimos en la gloria, por momentos nos agarran unos miedos tremendos, es la condición humana. Pero caminar con Jesús es eso. Entonces el caminar de Abraham es un caminar de fe. Caminar con Jesús es un caminar como discípulos. Y ahí nos acompañan la palabra y la gracia. Y siempre Dios, siempre Dios. Abraham, que se siente acompañado por Dios. Caminar con Jesús, que es caminar permanentemente en la presencia de Dios. El discípulo sabe que va caminando en la presencia de Dios. El discípulo sabe que esa luz que se encendió en la montaña, esa gloria que Pedro, Santiago y Juan vieron en la montaña, el discípulo sabe que no se apaga nunca. Los discípulos de Jesús sabemos que nunca caminamos a oscuras. Esa es una tentación que tenemos. Fíjense qué hermoso es esto. Dios, en los relatos del Antiguo Testamento, para llamar la atención de su pueblo, le mandó serpientes, enfermedades en la piel, esto, lo otro, pero nunca le mandó tinieblas. ¿Por qué? Porque no puede. Tendría que correrse Dios de la historia, ¿no? A los egipcios sí, pero a su pueblo nunca le mandó tinieblas, porque siempre el pueblo va caminando iluminado por Dios. Aunque nos parezca alrededor nuestro que todo es oscuro, creer que todo es oscuro es una tentación de falta de fe. Dios no nos abandona nunca, y entonces vamos caminando seguidos por esa luz. Primero Abraham, después el caminar con Jesús. Y a nosotros nos toca el caminar con la iglesia, el caminar de la iglesia, que es tan hermoso como el de Abraham y como el de los tiempos de los discípulos con Jesús, porque ya seguimos con Jesús, porque sigue su palabra, ¿no? El domingo con la palabra venció las tentaciones del demonio. Hoy el Padre dice, escúchenlo, escúchenlo, no dice adórenlo. Nuestra adoración a Jesús surge del amor enorme que le tenemos, pero lo que nos pidió el Padre es que lo escuchemos, que le prestemos atención, que estemos atentos a su palabra, que nuestra vida sea lo que Jesús nos dice. Ese es el mejor homenaje que le podemos ofrecer, esa es la mejor adoración que le podemos ofrecer a Jesús, escucharlo, vivir como Él quiere, hacer de nuestra vida lo que la palabra de Jesús nos enseña. Y en eso vamos caminando. El caminar de la iglesia también es hermoso. El caminar de la iglesia también es luminoso, aunque nuestros pecados puedan oscurecer parte del camino. Pero Pablo le dice a Timoteo,
Hemos sido elegidos, hemos sido llamados para compartir un camino de gloria que se manifiesta en la buena noticia, otra vez, en esa palabra que escuchamos y en esa palabra que anunciamos. Entonces la iglesia va caminando y va discerniendo y va descubriendo, porque nos cuesta. Fíjense qué interesante, Abraham subió a la montaña para encontrarse con Dios en el sacrificio de Isaac. Jesús lleva a los discípulos a la montaña y se transfigura. Nosotros ya no necesitamos subir a ninguna montaña, porque como Dios se hizo hombre, está con nosotros, camina con nosotros, y por eso la iglesia es el pueblo de Dios, con sus luces y con sus sombras. Y por eso la misión de la iglesia es algo que hay que irlo discerniendo y descubriendo constantemente. Esto de discernir, esto de descubrir, esto de caminar, esto de esta palabra que ahora ha aparecido y que se usa para todo, que es la palabra sinodalidad, que es viejísima en la iglesia, porque el primero que la mencionó fue San Ignacio de Antioquía en el siglo II, pero que expresa en realidad la forma en que la iglesia ha hecho todo el camino. Todo lo que nosotros celebramos, todo lo que creemos, todo lo que decimos, incluso mucho de la disciplina de la iglesia, son cuestiones que se resolvieron siempre como cuerpo. No hay nada que un papa se haya levantado un día y haya dicho, bueno, yo quiero hacer esto. Nada. Grandes cuestiones que tienen que ver con la vida de la iglesia se han resuelto de esta manera. Y por eso está bueno recuperar esto y tomar esto como camino. Para nosotros es importante, para nosotros es una manera de buscar esa luz. Entre tanta debilidad, entre tanto pecado, entre tantas macanas que nos mandamos en la iglesia, siempre tenemos que estar rezando juntos y tratando de encontrar a través de la palabra de Dios esa luz. Hoy estamos viviendo esta experiencia por primera vez en la diócesis, no por primera vez buscando juntos, pero sí en un acontecimiento de esta naturaleza. Y este año también es un año muy especial. Nuestra parroquia cumple 40 años. 40 años de un camino que se viene recorriendo en la presencia de Dios, en el seguimiento de Jesús. Por eso, el tiempo de Abraham como tiempo de fe, el tiempo de Jesús como tiempo de gracia y el tiempo de la iglesia como tiempo de gracia también. Todos vamos caminando. Lo nuestro es caminar. Lo otro es sentarse en una butaca para ver pasar la vida y juzgar. Eso es ser espectador. Eso no es ser parte del pueblo de Dios. El discípulo de Jesús camina. Lo nuestro es caminar. Y caminamos entre luces y sombras, y caminamos entre la cruz y la resurrección, y caminamos entre la muerte y la vida, y a veces elegimos bien y a veces elegimos mal, pero vamos caminando, y el Señor viene con nosotros. En un mundo paralizante como el que vivimos, en un mundo donde mucha gente por las cosas que le pasan y por agobio y por cansancio se queda a mitad de camino, en un mundo donde muchos quieren volver para atrás, como el pueblo en el desierto, nosotros escuchamos la voz de Dios que le dice a Abraham, vamos Abraham, y escuchamos la voz de Jesús que dice, vayan, hagan discípulos en todos lados, y entendemos que la misión de la iglesia es esto. No dudemos nunca de la luz de Dios. No le creamos a los profetas de calamidades que viven anunciando tinieblas y oscuridades. Es cierto que hay oscuridades, pero nunca esa oscuridad va a ser más fuerte que la luz de Dios. Nunca. Creamos en esto. Creamos en esto porque a partir de ahí podemos sostener la esperanza, si no, no hay esperanza posible. Somos gente de esperanza porque creemos en Dios. Somos gente de esperanza porque creemos en la luz. Somos gente de esperanza porque creemos que Dios es más fuerte que cualquier debilidad y cualquier mal que podamos tener. Que la experiencia de Pedro, de Santiago y de Juan nos animen a creer en esto. Nos animen a creer en la palabra, a vivir de la palabra.
y nos animen a creer en Jesús, a amarlo, a adorarlo, a servirlo, pero fundamentalmente a escucharlo para aprender a vivir como Él quiere, para aprender a vivir como Él nos enseña. Rezamos el credo. Creo en Dios Padre.